Amigos, ¿cómo les va? Les traigo en este caso un material que es uno de los mejores experimentos que he visto en la actualidad. Y me quiero referir a... Vamos a hacer un poquito de historia, porque en realidad cuando hablamos de, cuando hablamos de la NASA, cuando hablamos de la ciencia en general, cuando hablamos de que se nos adoctrina desde muy pequeños, que tenemos una voz oficial, que tenemos eh, que responder específicamente a lo que se nos enseña a todos. Y llegado a una adultez es muy difícil contrarrestar eso, o incluso es muy difícil aceptar ideas que para nosotros ya son pilares fundamentales. Entonces es evidente que a todos nos remuevan cosas, el derrumbe de un paradigma es para las personas algo significativo, porque a nadie le gusta sentirse inseguro. Eh, Todo lo que tenemos por sabido forma parte de nuestra lógica, y la lógica es lo que nos mantiene eh, aferrados, o por lo menos como integrantes de un lugar en el que tenemos pertenencia, en el que somos y en el que los demás también son con respecto a nosotros, y en la que la realidad es con respecto a lo que nosotros nos hemos formado como expectativa y además como interacción con ella. Y cuando algo de eso se nos desbarranca, es cuanto menos complicado para nosotros rearmar un nuevo sistema, un nuevo esquema de convivencia con esa realidad. Es algo lógico, eh, pero también debemos crecer, ¿no? O sea, los primeros paradigmas en nuestra vida que se nos caen son las viejas creencias de, bueno, de Ratón Pérez de los dientes, de Santa Claus, de los Reyes Magos, y la veracidad de los cuentos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que al pasaje con la adultez muchas veces incluso son medianamente traumáticas, siempre dependiendo de cómo ha sido en nosotros como pilar para nuestra formación cada una de esas cosas. A veces lo recibimos como un buen síntoma, como algo que nos demuestra que hemos crecido, pero muchas veces genera el efecto contrario, porque en muchos casos no queremos crecer. Eh, Eso también es una lógica que muchas veces pasa a significar un problema para algunos. Entonces, en la adultez y con cosas muy importantes que tienen que ver incluso con lo científico, hay cosas que realmente generan un movimiento en nosotros de reacción, que en definitiva es lo que vamos a terminar hablando hoy, aunque sea en otra naturaleza, pero en sí las reacciones que nosotros tenemos para con aquello que genera para nosotros una nueva idea del mundo. En lo personal, con una investigación muy profunda acerca de los vericuetos de la psiquis, por ahí hay videos en los que hablo de muchos aspectos. Eh, Vaya que me he encontrado con cosas que yo creía que eran o tenían cierta lógica, y tuve que reaprender, como les pasa a muchos cuando comenzamos a excavar en esos aspectos más profundos de nuestra psiquis bueno, que nos remueven cosas y que además debemos reaprender. Muchas porque la mayoría que entendíamos y dábamos por ciertas estaban equivocadas o erradas para un propósito de crecimiento constante y de apertura mental, que es lo que en definitiva todos buscamos, ¿no? Pero entonces, bueno, vayamos al grano. La discusión de últimamente, más allá
de la forma del plano en el que vivimos y demás, está el hecho de ver y realmente comprobar si, como en este caso lo planteamos así, este, realmente es posible navegar en el espacio y es posible trasladarse a distancias tan lejanas, eh, bajar, volver a despegar, acoplarse y volver. E incluso toda la reentrada en nuestra atmósfera y todo eso, ¿no? Creo que hoy día es muy complicado, sería muy complicado hacer eso. Remontándonos unas cuantas décadas atrás, realmente a mi criterio personal cada vez se hace mucho más difícil cuanto más atrás en el tiempo vamos, ¿no? Teóricamente. Pero entonces vamos a las bases. Las bases fundamentales es que nadie nos podía decir, porque no podíamos experimentar de ninguna forma, si algo podía moverse en el vacío. Entonces, lo primero que hoy debemos ver es este experimento increíble que hacen estas personas, teniendo cámaras de vacío, cómo en las pequeñas escalas se debe poder experimentar cosas que a gran escala necesitamos, e incluso con los volúmenes que tiene de por sí la gran escala, ¿no? Entonces nos hacemos preguntas fundamentales: ¿cómo y de qué forma debe ser la estructura de nuestra atmósfera para que nada salga disparado al vacío, un vacío que nos rodea? Eso es una cuestión que todos nos debemos preguntar. ¿Qué es y cuál es la naturaleza de nuestra atmósfera que hace que mantenga todo ahí aferrado sin que en una presurización de hecho, no es una presurización local? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos presurizados internamente, podamos respirar, se puedan cumplir todas las leyes físicas que aquí dentro funcionan, además girando, rotando y todo eso, y nos salvaguarde de un vacío, que el vacío lo que tiene eh, por naturaleza frente a algo que no lo es, como el caso de la presencia del aire y demás, cómo no succiona, cómo no hay fugas en nuestra atmósfera hacia el vacío, ¿no? Bueno, eso es una gran pregunta, si alguien pudiera contestarla incluso hoy día. Pero bueno, supongamos que sí, que se puede propulsar algo que venza todas las toneladas que se necesitan para vencer la fuerza G, llegar al vacío del espacio y una vez en el espacio poder volar, como aquí vemos que ni los drones ni las moscas grandes voladoras no pueden hacerlo. ¿Por qué? Y porque no hay fricción, no hay algo de lo que yo agarrarme para propulsarme, que en este caso es la fuerza del aire. Las hélices o las alas lo que hacen es empujar el aire para permitirme a mí poder estar sosteniéndome en el aire. Entonces, ese movimiento que yo hago, que es igual a el movimiento para nadar, necesitamos expulsar algo, que algo nos haga una fuerza contraria para nosotros poder propulsarnos hacia la dirección en la que queramos, siempre contraria, ¿no?, a lo que nos fuerza el empuje. Entonces las alas baten de una manera en la que cuando vuelve para atrás hace menos fricción con ese mismo fluido en el que se está propulsando, y cuando va hacia adelante otra vez vuelve a ejercer el empuje. Entonces si es hacia adelante, no hace un batido igual, que repito, que nadar en fluido como el agua, y en este caso el fluido del aire hace que las cosas vuelen, las que vemos que vuelan. Sino como hacen los aviones, que todo es empuje y aerodinámica. El avión se propulsa a través de un empuje que hacen las turbinas, donde se puede generar
escapes, pero sobre todo de una ignición donde, donde hay fuego, donde hay combustión de un líquido, y bueno, eso genera un empuje que con el aire, ya ese empuje más la aerodinámica hace que se mantengan los aviones en el aire. Solo con el empuje, sin algo que sea aerodinámico, evidentemente no se propulsa hacia ningún lado, o sea, aquello es un caos. Entonces la forma específica del avión, en imitación a las aves, hace que se mantenga en el aire, por eso su forma aerodinámica, que pueda mantener el dinamismo en el aire con esa fuerza de empuje y esa flotabilidad en ese fluido. El mismo principio obviamente para los submarinos y demás. Pero en el vacío ya vemos que no, que como no hay nada que batir, o sea, sí hay para batir, pero no hay resistencia, las moscas no pueden volar. Las hélices tampoco tienen su función allí. Entonces lo único que nos queda es pensar en una fuerza de empuje por propulsión. Bien, igual necesitamos algo a qué empujar. Entonces, el fuego evidentemente no puede, porque el fuego necesita el aire para poder hacer ignición y para poder mantenerse. Sin el oxígeno no hay combustión. Entonces, la combustión en el vacío es imposible. Bueno, se puede decir se hace una combustión interna en un compartimiento donde haya oxígeno e inmediatamente se abre. No, se apaga inmediatamente, se abra porque el vacío gana y entonces se apagaría inmediatamente. No habría sistema tal que generara una combustión interna sobre un ambiente oxigenado y se abra el vacío y siga actuando, o sea, imposible, se anulan. Así que todo lo que vemos, las toberas con ignición y por propulsión por ignición, mientras está en la atmósfera funciona. Después obviamente se largan esos tanques porque ya en el vacío únicamente se podrían propulsar si existiera algo como este otro experimento muy interesante muestra, que es el escape ya simplemente y sencillamente de gas. Aquí hay un escape de gas. Lo que hace es este experimento es generarle vacío a esta lata de refrescos, y cuando esta por la presión explota, habría que ver de qué manera internamente generar esa bomba para que con la misma presión se largue ese gas en un cohete, digamos, hacia afuera, hacia el vacío, para lograr esa propulsión. Como bien se muestra aquí, y es la verdadera lástima de este experimento porque es bastante definitivo, siempre nos queda esa pequeña duda de la pared tan cercana, si en realidad ya no hay gases más sutiles que no se pueden ver, además del líquido y la efervescencia, que sí se ve salir en el primer cuadro y generar un empuje, si en realidad ya no, antes de que saliera el líquido, no salió un gas que pegó contra la pared y es lo que provoca el empuje. No es tratar de poner dudas donde no las hay, ¿no? O ser tan ciegos y tener un velo de no poder incluso creer o dar crédito a algo que estamos viendo. El experimento, repito, es uno de los mejores que he visto y me encanta como el autor, y damos el crédito. Can a Rocket Fly in the Vacuum se llama, en inglés es absolutamente espantoso. Pero voy a dejar igual en la descripción del video el link para que lo vean, porque el crédito obviamente es absolutamente de esta persona, para que ustedes puedan ver cómo lo mismo, pero su propio video, ¿no? Y toda su explicación.
porque incluso lo que quiere comprobar es específicamente eso, la comparación, un cohete, cómo haría un cohete en el vacío para propulsarse. Entonces, tenemos que, la gran pena es que no podemos ver, por eso es que no es tan definitivo, no podemos ver si en realidad ya hay una expulsión de gases previa al líquido, porque el líquido en el primer fotograma, como aquí vemos, recién amaga a salir, pero evidentemente el gas sale mucho antes que el líquido. El gas logra salir por una endija con mucho más presión, como es en este caso, antes que el líquido. Entonces, realmente no podemos saber si ese gas, por efecto de choque contra la pared y de rebote, no es lo que está propulsando por rebote más que nada a la lata, o si realmente es un empuje genuino, un empuje por la expulsión del gas. Lamentablemente es muy bueno el experimento, pero no es definitivo, lo cual siempre, y hasta que no haya algo en una cámara de vacío más grande que lo pueda comprobar, siempre nos va a quedar en la duda si realmente es, ¿no? Así. Pero bueno, démosle crédito y pensemos que es así. Y busquemos la lógica y el sentido común en, por ejemplo, específicamente lo que sería un viaje. Necesitamos entonces toda esa presión, guardar gases que puedan tener la misma característica en tanques con una presión enorme, ¿no? ¿Cuántos tanques necesitaríamos y qué capacidad para poder propulsarnos 440.000 kilómetros hacia la Luna, ¿no? En caso de poder hacerse, cómo y de qué tamaño debería ser para lograr trasladarse hacia allá. Después, el módulo que se desprende de una vez en la órbita de la Luna, que pudiera tener toda esa presión de gas para seguir transitando por el vacío y llegar a la superficie. ¿Cómo después puede despegar eso? ¿Cuánto se necesitaría? Y fíjense que el módulo no tenía ningún componente de gas. Seguimos pensando que es como una propulsión más como a fuego, que son motores, porque se habla de motores o reactores, pero en sí no hay, eh, no hay un tanque de combustible tal que en aquella cosa que parece forrada de papel de aluminio con cintas, pudiera haber, para que realmente nos dé la pauta de que hay un verdadero empuje, que por menos gravedad que haya es gravedad de la Luna que hay que vencer, llegar otra vez hasta la órbita, donde está el módulo, acoplarse y otra vez otra cantidad de tanques enorme para poder generar toda esa presión para volver a la Tierra. Y bueno, sin pensar después la reentrada y todo eso, como decíamos al principio. No nos queda más que simplemente dudar de que eso pueda ser posible con los recursos que tenemos hoy día, tecnológicos y de sabiduría, porque ya lo podemos ver, podemos comprobarlo, podemos ver que se experimenta, que ya no es el experimento algo simplemente de una égida militar o circunscrita en un ambiente secreto, o sea, son cosas que las personas comunes podemos experimentar, ver y comprobar. Entonces, evidentemente, ya no es tan fácil engañarnos en ese sentido. No porque en sí haya un engaño o una cuestión deliberada de engañarse, pero me parece que hay cosas que no están siendo posibles de realizarse y que se están dando por ciertas. Y eso me parece que es lo más sustancial en esto, ¿no? Y que no, en lo particular, no me estaría resultando agradable saber eso, saber que a todas luces es imposible una hazaña tal y que con incluso estas fotos, estos documentos, estas cuestiones en donde se ven paredes lisas detrás y donde
ya sabemos las consabidas, los consabidos escenarios en los que fue armado todo, tal vez como un ensayo, tal vez como imagen de respaldo, lo que sea, pero en sí estamos hablando de que tenemos toda una recreación que es igual a lo que en realidad se dio, y que incluso es más verosímil la recreación que lo que realmente se ve, que es a todas luces algo inconcebible. Eh, en fin, es una grajea más. Sigamos investigando, esa es la idea. Así que un fuerte abrazo desde Región Ignota y hasta la próxima.